Es un honor poder hablar sobre el tema de Leadless Pacemaker, un abordaje contemporáneo en la práctica y en el futuro. Es el tema quizá uno de los temas preferidos en la parte de cardiología y electrofisiología. Es imposible prácticamente hablar de Leadless si no pensamos en el futuro, pero realmente la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Mis conflictos de interés. Estamos reescribiendo la historia. Hace casi 70 años estábamos celebrando grandes tecnologías, y realmente eran grandes, eran gigantes aparatos que se implantaban en los pacientes y aumentaban la frecuencia y prevenían muerte súbita debido a sistole en los bloqueos auriculoventriculares. Pues celebrábamos, y Popular Mechanics, Popular Electronics, publicaba sobre las terapias de marcapaso con sus primeras tecnologías. Pasando los años, varias décadas después, se empezó a hablar de micromarcapasos, con los cuales se podía estimular de igual forma, pero sin necesidad de electrodos, de cables, de bolsillos, con lo cual fue creciendo esta tecnología, y el Popular Mechanics ya publicaba más como chips de estimulación cardíaca. Pues el primer implante del dispositivo Leadless Micra se dio en el 2013, hace 10 años exactamente, y poco después, 7 años después, ya se hablaba de sincronía auriculoventricular con el mismo dispositivo. Esto no paró, siguió avanzando. Hablamos ahora de la nueva generación de los dispositivos, tanto con mejoras en algoritmos, en batería, en sistema de entrega, como en dispositivos que ya se pueden implantar y estimular en aurícula y en ventrículo, realmente dispositivos bicamerales. Y actualmente soñamos también con ir un poco más cerca de lo fisiológico, de la sincronía. Pues hoy vamos a hacer un viaje a través de una agenda bastante apretada, en el cual empezaremos hablando de un review desde los pivotales hasta la vida real. Difícil hablar del pasado porque esto sucedió hace muy poco tiempo. Pues estos son los dispositivos. Hacemos un abordaje femoral venoso, subimos el catéter y, como ustedes pueden ver, se deposita el catéter en media aurícula y luego se introduce a través de la válvula tricúspide para llegar a esta posición, que es dirigido hacia el septo para posicionar el dispositivo. Una vez que sabemos que estamos contra septo, inyectamos contraste, liberamos el dispositivo, pero liberamos parcialmente porque todavía tenemos unas ataduras que le unen al dispositivo para poder hacer pruebas, saber que todo está bien fijo, todo bien estable y que no va a migrar el dispositivo. Una vez seguros y viendo que las pruebas electrónicas están correctas, cortamos las ataduras y liberamos definitivamente el marcapaso, dejándolo en su posicionamiento. Siempre tenemos control para recaptura si fuese el caso. Pues, ¿qué sucede desde los estudios iniciales pivotales hasta la actualidad? Pues hablo solo de una marca en específico en este punto porque en un inicio hubieron dos. De hecho, Abbott tuvo un poco precedente en la estimulación leadless, pero en el 2015 salió del mercado por un recall, básicamente en términos de batería, el dispositivo previo NanoStim de la Abbott. Y ahí quedó en la vigencia del mercado y a la cabeza el dispositivo Micra de Medtronic, inicialmente unicameral, pero luego, conforme fue avanzando el tiempo, se fue avanzando en tecnología también. Estudios pivotales iniciales con pocos pacientes luego se convirtieron en registros de vida real a grande escala. Pero desde los pivotales ya se demostró que, en términos de estabilidad, umbrales de captura, era eficaz la estimulación. En términos de sensibilidad, de igual forma, y de impedancia y estabilidad, a largo plazo también se tenía. ¿Y por qué no entonces continuar con lo convencional? Pues es difícil continuar con lo convencional cuando sabemos perfectamente las complicaciones que puede traer la mayor exposición, porque a mayor exposición de material, más riesgo de complicación. No solo de bolsillo, como ustedes ven aquí, van a haber erosiones, hematomas, infecciones de bolsillo, fractura de electrodos, hemoneumotórax, fractura en el transcurso, adherencias, perforación, taponamiento cardíaco, endocarditis. Van a haber muchas complicaciones en todo sitio donde topa el dispositivo. ¿Y por qué leadless? Porque las series de casos demuestran que las complicaciones pueden llegar a ser tan frecuentes como un 12% de los implantes en complicaciones a los 30 días. Esto depende mucho de los centros y la experticia del que implanta, pero no podemos negarnos que muchos de los dispositivos tienen complicaciones relacionadas a las leads, pero también a bolsillo, a infecciones, a hemoneumotórax. Y se ha demostrado también que en las series de casos se pueden disminuir hasta un 63% las complicaciones comparado con marcapasos convencionales. Como ustedes ven acá, son estadísticamente significativas las diferencias cuando yo implanto un leadless, tanto en vida real como en pivotales. Quiere decir, contemplando la curva de aprendizaje. Pero esta complicación llama mucho la atención, la infección, que si bien es cierto es poco común, pero puede ser mortal. Y fíjense en las series de casos iniciales desde los pivotales de los dos dispositivos inicialmente, tanto de Abbott, NanoStim, como Micra de Medtronic, se vio que muchos de los pacientes se retiraban los dispositivos afectados por endocarditis, bacteremia, mal estado general, pero eran dependientes y a muchos de ellos se les implantó de una vez dispositivos de inmediato, sin esperar, menos de 7 días, inclusive en vigencia todavía de sepsis, bacteremias, y ninguno de ellos se infectaba. Pues eso ya era un grande plus. Y ahí, muchas veces en el análisis, podemos nosotros justificar un precio de 10 veces mayor de un dispositivo leadless sin cables a un dispositivo convencional, porque cuando nosotros vamos a analizar cuánto le cuesta las complicaciones al paciente, al Estado o al sistema de salud, pues las complicaciones son extremadamente más caras que el mismo dispositivo leadless. Y esas fueron las conclusiones de los noruegos cuando ellos analizaron
los modelos de implante en pacientes con particularidades que les llevaban a tener un mayor riesgo de complicación. Se concluyó que es costo-beneficio a favor del leadless. ¿Y por qué de menor infección? Pues bueno, hay varias hipótesis. Se cree que puede tener relación con no tener bolsillo, o con que nunca topamos el dispositivo, o no tener grandes sistemas de material dentro del paciente, o la pronta encapsulación, la bastante temprana encapsulación, o tal vez hace una película protectora o un ambiente donde se implanta en el ventrículo derecho de menos turbulencia, de menos choque, de menos estrés. Todas son hipótesis, pero lo cierto es que en anatomía patológica post-mortem sí que se ha demostrado la encapsulación temprana de muchos dispositivos, lo cual sirve como una película protectora para la infección y endocarditis en muchos casos. El abordaje inicial ahora es bastante más sencillo hablar de las indicaciones porque ya tenemos el respaldo de las guidelines de 2021 de la Sociedad Europea, en los cuales ya un tópico específico viene a ser leadless pacing y en el cual se cita como posibles indicaciones al acceso venoso difícil o a la posibilidad de mayor riesgo de infección, infecciones previas como endocarditis o pacientes que están cursando diálisis. Le da una clase 2A con nivel de evidencia B. También se puede considerar cuando hay expectativa de vida un poco más corta, o también se puede considerar en una decisión individualizada como una clase 2B, nivel de evidencia como opinión de expertos. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué son las nuevas tecnologías? Ya no tan nuevas, hemos tenido desde el avance de lo simple del 2003 de los primeros implantes hasta lo que hablamos de dispositivos de doble cámara y las nuevas generaciones de dispositivos. Pero cuando hablamos de pacing fisiológico, lo que queremos es lo más fisiológico, normal. Y cuando hablamos de leadless, ahora también queremos lo más cercano a lo fisiológico. Y eso es lo que se planteó y se empezó a buscar un poco de sincronía auriculoventricular. Se buscaba la sincronía y en el estudio pivotal de esto, que es el Marvel 2, se demostró con 77 pacientes que sí, a manera mecánica se podía buscar la actividad de la aurícula. Esto no es eléctrico, no es un electrograma, es una actividad mecánica detectada por el oscilómetro del sensor de frecuencia y cuando detecta que es efectivamente una aurícula, le empieza a seguir a la aurícula, estimulando y sincronizando aurículo-ventricular en términos de sensibilidad, no necesariamente de estimulación auricular. Y eso se demostró en más del 70% de los pacientes, y de hecho cuando se les puso a hacer maniobras, se vio que la sincronía auriculoventricular se mantenía con el tiempo. Luego vino otro estudio que se llama Axel-AV, en el cual se demostró que con buena programación las sincronías se pegan hasta prácticamente la totalidad de los pacientes y sostenido en el tiempo, y evaluado con dispositivos de monitoreo más prolongado. Pero parecía que no era suficiente y fíjense, se empezó a experimentar también en el 2021 en animales con estos sistemas de entrega y dispositivos específicamente para aurícula, que en términos de umbrales, en términos de sensibilidad, en términos de impedancias, eran bastante buenos. Y en el seguimiento de inmediato y 6 meses se pudo también experimentar en el hecho de implantar varios dispositivos en un mismo animal. Y también el retiro del dispositivo era posible post un seguimiento más tardío. Quiere decir, es posible estimular a aurícula con Micra y es posible retirar cuando es necesario y también posible implantar otro dispositivo al lado si fuese necesario. Pero Abbott se fue un poco más adelante y resurgió luego del problema de Nanostem, que surgió con este dispositivo que es AV, pero no se quedó tranquilo solo con implantar en ventrículo. Diseñó un dispositivo también para aurícula que es implantado con otro sistema de entrega y así se deposita tanto ventrículo como aurícula y se tiene un real pacing aurículo-ventricular en el cual se logra una sincronía auriculoventricular en prácticamente la totalidad de los pacientes, independiente de la posición, independiente del seguimiento y programación como está. Fíjense, este es un electrocardiograma de realmente un dispositivo de doble cámara con estimulación aurículo y ventrículo. ¿Cómo se implanta? Pues bueno, se monitoriza bien al paciente, se implanta el electrodo, el leadless de ventrículo, luego el leadless de la aurícula, y luego se pasa, básicamente, el implante es con atornillamiento, es girar en torno al propio eje, y ahí se pasa a programar la sincronía auriculoventricular o pacing auriculoventricular, una vez que se libera. Pero parecería que no es suficiente. Tenemos sincronía B, pero ¿es eso suficiente? Muchos de nosotros votamos porque no es suficiente. Queremos la sincronía interventricular. Antes de ir a eso, pues tenemos que analizar también qué pasa con las segundas generaciones de dispositivo, y en eso Medtronic está un paso adelante porque mejoró en términos de batería, en términos de algoritmo de detección y programación de seguimiento auriculoventricular y en términos de sistema de entrega, esto que es la generación segunda de los leadless. Y la batería, que es el principal cambio, llega en 16 a 17 años, dependiendo si es el dispositivo con seguimiento auriculoventricular o no. En términos físicos, todo lo demás, todo lo que es hardware, todo lo que es peso, masa, volumen, es exactamente igual. El sistema de entrega difiere un poco, pero quien está entrenado para la primera generación puede implantar esto sin ningún problema. Finalmente, si mezclamos conceptos, llegamos al punto en el cual estamos en esa transición entre presente y futuro. El próximo paso es quedarnos inconformes con lo que nos decían que era fisiológico de conexión auriculoventricular, y nace un concepto desde Latinoamérica en el cual, a pesar de que todo el mundo implanta ya leadless,
En Latinoamérica nos quedamos intranquilos y quisimos un leadless fisiológico. Y esto, basados en la tecnología de Synchromax, es una realidad. Synchromax es una especie de electrocardiograma para análisis objetivo entre fuerzas del lado derecho y lado izquierdo y poder coordinar todo en un resultado objetivo que es un índice que nos dice qué tan sincrónicos en tiempo real estamos. La evidencia de Synchromax es excesivamente presente y les invito a que por favor revisen todos los artículos y papers que se han publicado sobre el tema en grandes revistas. Y una de las publicaciones fue justamente en la revista de la Sociedad Argentina de Electrofisiología Cardíaca, en la cual se publicó el primer caso de estimulación sincrónica con marcapasos sin electrodos a nivel mundial. Se empezó a estimular a nivel septal y se vio que, curiosamente, independiente del tamaño del QRS, se lograba índices de sincronía bastante adecuados. Y es igual que cuando analizamos nosotros un poco la sincronía mecánica, objetivamente con valores sacados del spectral tracking, del strain, sacamos valores que nos dicen, sí, mire, eso es sincrónico. Efectivamente, es prácticamente lo mismo, solo que una sincronía eléctrica para nosotros saber cuándo no estamos sincrónicos con un índice muy alto o cuando vamos mejorando hacia una sincronía independiente del tamaño del QRS. Y eso es efectivamente lo que se hace. La idea en esto no es recolocar varias veces el dispositivo hasta conseguir el lugar ideal, no. Es mapear retrospectivamente esos índices de Synchromax para saber que estamos en un lugar y sincronía adecuado. Esto ya está totalmente documentado en pacing convencional y fisiológico con material específico, así también como en resincronización, pero no está demostrado o no está mapeado, no está establecido índices efectivos en la estimulación leadless, que es el siguiente paso. Pues todos nosotros sabemos, los que implantamos marcapasos sin cables, que la estimulación septal es una rutina por seguridad, para no perforar, para no ir a pared libre, claro, pero si mapeamos el septo y vemos el lugar más fisiológico, podremos nosotros estar enfrente de un nuevo concepto en el cual el implante septal se vuelve una rutina más que nada por sincronía. Y eso es efectivamente lo que estamos haciendo. Parte de nuestra investigación y los primeros resultados de los 20 primeros pacientes en los cuales fuimos ubicando los leadless y luego del implante se analizaba dónde, en qué región quedaba y se hizo un análisis estadístico en el cual pudimos ver que muchos de los índices iniciales que eran malos luego se fueron mejorando en algunos sitios y por lo menos volviendo neutro y no empeorando en otros sitios. Y eso visto en números o también visto en las tablas de cómo en algunos sitios empeoraba tremendamente y en otros sitios eran neutros o hasta mejoraba el índice Synchromax y su variabilidad con respecto al inicial. Cuando hablamos de leadless, sabemos que leadless la tecnología está corriendo más que cualquier otra tecnología. Y si comparamos, por ejemplo, con los 40 años de evolución de la TAVI, de la válvula percutánea aórtica, pues esto ha ido mucho más rápido. En cuestión de 10 años estamos donde estamos y se proyecta que de aquí, en 5 años más, la tasa de implantes crecerá tremendamente y también la inversión en todos los continentes para tecnología leadless va a crecer tremendamente. Pues los gastos en tecnología leadless van a crecer casi 8 veces el valor actual. Imagínense si es que se logra un leadless sincrónico. Pues básicamente para finalizar, debo decir que el leadless, los marcapasos sin cables, ya es una realidad, son una realidad en el día a día en todos los continentes. También debo decir que en algunos pacientes se convertirá y se está convirtiendo en mandatorio como su única opción, pacientes con infecciones, endocarditis, dificultades de acceso y finalmente que ya no hablamos del futuro. El futuro está aquí y si logramos demostrar leadless fisiológico, pues probablemente será la única estimulación que tendremos en el futuro. Stay calm and keep dreaming con leadless fisiológico. Muchísimas gracias.